Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra y el día de hoy vamos a preparar un delicioso arroz rojo. Y los ingredientes que vamos a necesitar para preparar el arroz son una taza de arroz, media taza de puré de tomate, media taza de chícharo y zanahoria congelado, 2 tazas de agua, aceite, un cuartito de cebolla, un cuarto de cucharadita de comino y una pizca de sal de ajo, sal y pimienta. Lo primero que vamos a hacer es colocar el arroz en un colador y enjuagarlo por unos minutos bajo el chorro de agua, ya que como ves el agua no está clara, está como blancosa. Hay que esperar a que el agua salga clara, ya que si no lo enjuagas los granos de arroz se pegarán uno al otro. Ahora sí, como puedes ver, el agua ya está clara. De preferencia, en un sartén antiadherente vamos a agregar suficiente aceite y vamos a calentarlo a fuego medio. Ya que el arroz esté bien escurrido, lo vamos a agregar al aceite. Hay que estar revolviendo de vez en cuando, ya que freír el arroz ayuda a los granos a no pegarse. Así vamos a estar aproximadamente por unos 7-8 minutos. Hasta que veamos que el arroz obtenga un color dorado muy ligero. Ahora sí, el arroz ya está doradito y lo que vamos a hacer es escurrirle todo el aceite sobrante. Hay que tratar de quitarle todo el aceite que sobre, ya que solo se utilizó para freír el arroz. Y mientras te recuerdo que si tienes alguna pregunta sobre los ingredientes o sobre el procedimiento, me escribas en la cajita de comentarios y ahí yo te contesto. Y ahora le vamos a agregar el cuartito de cebolla y seguimos dorando el arroz. Ahora le vamos a agregar el puré de tomate. Y vamos a revolver con el arroz y la cebolla. Le ponemos el comino, la sal de ajo, y la pimienta. Y revolvemos. Y ahora le vamos a ir agregando el agua. Y mientras te cuento que el arroz es uno de los platillos más populares de la cocina mexicana y uno de los que más nos gusta. Es un platillo que no puede faltar en las mesas mexicanas, ya que lo puedes servir como guarnición de muchos platillos. Y se dice que aunque tengas la misma receta, a todos nos sale diferente. Ahora vamos a agregar la sal. Mezclamos un poco en el arroz. Y por último vamos a poner los chícharos y la zanahoria. Vamos a colocar la tapa y cocinar por unos 15 minutos. Y lo mejor es no revolver el arroz mientras este se cocina. En caso de que tu arroz se vea seco después de 10 minutos, agrega 2 cucharadas de agua caliente alrededor de los bordes del sartén. Ya solo vamos a esperar hasta que el arroz esté cocido y seco. Y listo, este arroz ya se coció. Ya se evaporó casi todo el agua
Ya solamente lo vamos a dejar reposar por unos 10 minutos más antes de servir. En este caso yo lo serví con unos alambritos de carne de res y un rico guacamole. Y ahora te paso la lista de los ingredientes. Si te gustó este video, dale like y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las nuevas recetas. Suscríbete y comparte. Gracias.